Recibamos a Jorge Torres Nilo, quien hoy compartirá el mensaje de la palabra del Señor. Gracias. Dios le bendiga. No, está bien. Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén. Amén, deje hago una oración. Señor, te doy gracias por darme la bendición de estar en este lugar que siento como mi casa, Padre, gracias. Te pido que prepares los corazones de todos los que estamos aquí para recibir, entender y disfrutar tu palabra, Padre. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, que no salga de mi boca lo que tú no quieras que salga, Señor. Ayúdame a ser claro y ayúdame a ser eficaz en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues estuvimos hace unos minutos o una media hora atrás, estábamos en el culto anterior y como les decía, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Manuel Torres Nilo. Bien lo decía el pastor, primero me siento como un embajador de Cristo donde Dios me pone, y segundo como pues lo que Dios utiliza como excusa, como el fútbol, ¿no? Y pues esto fue hace como 16 años que conocí realmente a Dios y que poco a poco me hizo entender cuál era su propósito en mi vida y que me hizo entender que era mucho más grande y mucho más representativo que simplemente representar a un equipo o representar a mi país en el fútbol, sino que era representarlo a Él en esta tierra. Y no soy perfecto, ahorita me van a conocer y van a decir, no es perfecto. El tema de hoy o el nombre de la predicación que escogí por orando a Dios, no vayan a pensar que nada más así se llama el mejor parque de diversiones. El mejor parque de diversiones, y quiero darles unos datos que saqué. Estos datos son antes de la pandemia. Los parques de atracciones más visitados del mundo en el año 2019, en una escala del 1 al 10, en primer lugar está el Magic Kingdom de Disney World en Florida, en segundo Disneyland Park en California, el tercero en Tokio, Disneylandia también, en Tokio, Japón, el cuarto en Tokio, Disney Sea, Tokio, Japón, el quinto lugar está Universal Studios de Japón, en Osaka, Japón, el sexto Disney Animal Kingdom en Disneyland World, Florida, el séptimo Epcot en Walt Disney, Florida, el octavo Chimeon Ocean Kingdom en China, el noveno Disney en Hollywood, en Florida, el décimo Shanghai Disney. Pues Disney arrasa. Disney, en pocas palabras, Disney arrasa. Pero quiero preguntarles o que reflexionemos un poquito por qué tienen tanto éxito los parques de atracciones. Dice que en este año tan solo 239 millones de personas asistieron a este tipo de parques, y en primer lugar fue el Magic Kingdom. Pero quisiera preguntarles por qué creen que tiene tanto éxito esto.
Hablo con mi hija y todo el tiempo quiere ir a Disney. Todo el tiempo ella, papá, a mis 15 años quiero ir a Disney y tiene 11. Pero hace meses decía, ¿qué vamos a hacer en mi cumpleaños? ¿Podemos ir a Disney? No, no tenía. Entonces, bueno, yo aquí lo que meditando escribí fue porque encontraron, crearon y constantemente se reinventan en crear experiencias altamente emocionales en un solo lugar donde pudiera ir la familia y amigos. Y saqué 3 características estratégicas, específicas, que basan y hacen un parque de atracciones. Y en primer lugar es el ambiente, en segundo lugar son los shows y en tercer lugar, y por supuesto, los magníficos y asombrosos juegos mecánicos o en su defecto acuáticos, si es acuático el parque. Pero quisiera que meditemos un poquito, por ejemplo, ellos saben lo que hacen y no fue de un día para otro que dijo Walt Disney, vamos a poner este parque, y no, hubo un proceso donde ellos en base a la prueba y error hicieron de esto o de todos los parques algo exitoso. El ambiente, y dieron con estas 3 características. El ambiente, ¿qué podemos decir del ambiente? Pues el ambiente, ustedes si han ido, ¿quién nunca ha ido a un parque de diversiones? Levante su mano, por favor. Un parque de diversiones. Bueno, les voy a describir que ellos basan estas 3 características. En primer lugar, el ambiente. Tú cuando llegas a un parque de diversiones, siempre va a haber música. Si es de Disney, va a haber música de Disney. Desde que entras, se crearon un ambiente donde tú te sientas audiblemente ya en otro lugar. Y por lo regular siempre ponen canciones de Disney. El olor es del ambiente también. Cuando tú entras siempre te llega el tufote de palomitas de una, y por lo regular están siempre a la entrada de los parques. Entonces lo hacen todo obviamente ya con santo y seña de que funciona. Y no nada más eso, también los clásicos algodones de azúcar, y te llega, en cuanto entras tú a un parque de diversiones, te llega el olor ese irreconocible y te hace sentir entre la música, el olor y la arquitectura. Pues tú en cuanto llegas pues ya ves castillos, y si por ejemplo vas a Six Flags ves la arquitectura específica, y eso crea un ambiente. Entonces desde que tú entras ya sabes que estás en Disney, y eso lo vuelve un poco como que mágico, que es lo que vende Disney, ¿no? Entonces primero es el ambiente. La segunda característica que yo veo que les ha funcionado mucho son los shows. Que los shows, por ejemplo, tú entras a un parque de diversiones y a tal hora específica hay obras de teatro de los personajes de las series. No nada más hay obras de teatro, también hay desfiles por donde vas pasando, hay desfiles de las botargas o de los personajes que ellos mismos crearon. Y no solo eso, pues hay muchos más eventos que ellos mismos crean para llamar tu atención. Pero sin lugar a dudas, la mayor característica de los parques de diversiones son los juegos mecánicos. Y cuando tú vas y entras a un parque de diversiones, ya hueles, escuchas, estás en un ambiente, ves los eventos, pero si no te subes a un juego mecánico es como ir al mar y meterte a la alberca y ni siquiera ir a pisar la arena, o no meterte ni siquiera los pies al agua. Tenía una familia, unos familiares que se iban al mar cada año, y una vez nos invitaron. Nosotros no teníamos tantos recursos, y esa vez mis papás hicieron un esfuerzo, ahorraron y fuimos al mar. Y mis papás dijeron, en cuanto llegamos al mar, bueno, nos instalamos en el hotel, pero en cuanto llegamos bajamos luego directo como
como si de verdad regalaran cosas al agua, al mar, a meternos ahí entre las esquinas y nuestros familiares se nos quedaban viendo así como, pues, ¿por qué? Y nosotros les preguntamos, ellos siempre iban al mar, pero nunca se metían al mar, o sea, se quedaban en las albercas, nunca pisaban el mar, iban, comían, estaban en las albercas, pero nunca se metían. Y esa fue la primera vez después de años que nomás nos vieron y vieron que disfrutáramos eso y se metieron. Entonces, precisamente si tú vas a un parque de diversiones y no te subes a un juego mecánico, por más chiquito que seas, el juego mecánico no sea tan como estos grandiosos de ruedas de la fortuna o estas montañas rusas que son para mí muy difíciles de subir porque la verdad sí son, realmente me pongo muy nervioso, pero todas ellas, si no te subes tan siquiera a un juego chiquito, pues no disfrutaste de esa emoción. Entonces por eso creo yo que tienen tanto éxito esto. ¿Y por qué les digo esto? Y me van a decir pues que se trata de Dios, no de Disney, no. Pero les digo esto por algo, porque siempre el ser humano trata de inventar y hacer cosas que desde el principio de la fundación del mundo se crearon y todo lo demás es una copia. Pero todo lo que tiene éxito es aquí en el mundo, socialmente, es porque tratan de hacernos la vida más fácil, o que todo lo que nosotros sentimos, por ejemplo, en un parque de diversiones, pues se mueven muchas emociones. Yo nunca he visto a alguien que esté en depresión que vaya al parque deprimido. O sea, cuando va alguien al parque, sabe a lo que va, a divertirse, va a pasarla bien, ¿sí? Entonces, ese lugar se hizo donde saben que esas emociones de alegría, de gozo, de euforia, de lo que ustedes quieran, ahí las vas a encontrar, de amor, de una especie de amor. Al ver las obras de teatro vas a encontrar una especie de gozo, pero es una especie, no es realmente lo real, pero nos emociona encontrar tantas emociones en un solo lugar. Y podemos darnos cuenta, porque yo escribí también, y no solamente lo escribí, sino lo medité, y todo invento en realidad parte de algo que ya existe, pero es presentado de una manera diferente, más cómoda, más práctica, rápida y fácil de obtener, para que la gente con ese producto o lugar satisfaga, o por lo menos piense que con ese nuevo producto se solucione esa necesidad. Ejemplo, la empresa Tesla en el año 2020 se volvió la empresa de carros más cara en el mundo. En tan solo unos cuantos años desde su lanzamiento, partiendo de su innovación, destronó a gigantes empresas automotrices como Chrysler, Ford, Ferrari, BMW, que ya tenían añísimos. Y este cuate que inventó los coches de Tesla, no sé si conocen los coches Tesla. Los coches Tesla prácticamente se manejan solos ahora. Y yo dudaba eso, pero sí se manejan solos. Ahí tienes sensores por todos lados. Tú te subes a ellos, cuestan carísimos, pero realmente yo me he puesto a pensar, neta, son necesarios, cuestan muy caros. Pero ahí es donde vemos por qué el éxito, porque quieren hacernos la vida más cómoda. Y si nos vamos más atrás, esto es en todos los ámbitos. Si nos vamos atrás, el primer coche que se inventó, no tiene mucho tiempo que se inventó. El carro Cugnot fue fabricado en 1769, hace 230 y cacho años, por el militar francés del mismo nombre. Antes de eso, pues los animales llamados caballos eran nuestro único vehículo. Por eso ahora los coches les dicen, ¿y cuántos caballos de fuerza? Porque realmente nuestro único vehículo eran los caballos. Y si tú te vas más atrás, pues había otra cosa, pero el éxito momentáneo es porque van haciendo más cómodo la vida y nosotros compramos eso, queremos algo y esos son los que van teniendo éxito. Partiendo del parque de diversiones, donde les digo que quieren hacer o hicieron algo que para nosotros es muy bueno, porque no les voy a mentir o no nos vamos a mentir a nosotros mismos.
Normalmente la vida podemos estar felices, a veces estamos tristes, a veces estamos enojados, pero realmente podemos estar tristes, enojados, pero si nos dice, hey, vamos a ir a Disney, tienes que estar feliz, porque tienes que estar feliz. Entonces es un lugar donde vamos a estar felices, ¿sí me entiendes? ¿Y de dónde empezó todo este parque de diversiones que según fue un invento? Realmente todo empezó con el mejor parque de diversiones que fue creado por Dios mismo, que se llamó el Jardín del Edén. Y quiero empezar, para que más o menos entiendan a lo que quiero llegar, a leer Génesis 2 y Génesis 3, por favor. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que se me hace un poco más digerible y más rápida de entender, y voy a leer y quisiera que me acompañaran y nos detuviéramos en algunos lapsos de Génesis 2 y Génesis 3 para que entendiéramos lo que se va a hablar. Dice Génesis 2, 1. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó. De toda su labor, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día en el que descansó de toda su obra de creación, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló el aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en el oriente, allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles en este parque, en este jardín hermoso. Árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río salía de la tierra del Edén que llegaba al huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí persinas aromáticas y piedras de onice. El segundo, llamado Gijón, rodeado de toda la tierra de Uz. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asia. El cuarto, llamado Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente de cualquier fruto del árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí me quiero detener un poquito. Estamos hablando de que Dios creó la tierra, creó todo, pero también creó un lugar donde había un ambiente, había un olor diferente, había frutos que sin lugar a dudas las manzanas de dulce que vemos en las calles o en muchos de los parques de diversiones, estas que se nos antojan nada más de ver lo brillosas que están, no se comparaban en nada con todos los árboles de frutales que había, y seguramente no sabían ni el 1% de lo que saben ahora. O sea, estamos hablando de que Dios puso en un lugar especial algo maravilloso para que el hombre lo disfrutara y lo custodiara. O sea, le dijo: cuídalo, por favor, pero te doy una instrucción: no comas de ese árbol. Es como si Dios dijera: ¿sabes qué? Entra al parque, disfruta de él, agarra todo lo que quieras, súbete a los juegos que quieras, come lo que quieras,
es gratis todo, pero a ese juego no te subas, por favor. Ese juego no te subas porque simplemente es peligroso. No te subas a ese juego, y yo confío en ti. Cabe resaltar, desde que Dios nos hizo a nosotros, nos dio un regalo, y ese regalo hasta el día de hoy no se nos ha quitado, y es el regalo del libre albedrío, que significa que nos dio la autoridad de poder decidir las decisiones que nosotros se nos venga en gana. Pero desde el principio Él nos sugiere, nos da instrucciones de cómo hacer las cosas. Sin embargo, no somos títeres para que Dios nos mueva y hacer lo que… No somos robots. Dios nos da la opción y nosotros podemos elegir. Y en ese día le dijo, prácticamente a ese juego no te subas, es peligroso. Todo lo demás, súbete, pero ese no. Entonces sigue la escritura en el capítulo 2, versículo 15, de donde dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier libro del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra de todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, lo puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Imagínense esto, o sea, era sin lugar a dudas divertido. Yo me imagino a Adán: tú tienes cara de chango, ¿sí me entienden? Y realmente era divertido, o sea, no eran botargas, eran animales, eran realmente, ¿sabes qué? Tú tienes cara de león, y el león no se le dejaba ir a querérselo comer. Imagínense, ni las mejores botargas, ni las más exuberantes que hay en cualquier parque de diversiones, llamaban tanta la atención como todos los animales que él tenía, y aparte les ponía nombre. O sea, le decía, pues no, pues tú qué te digo, pues armadillo, tu perro, o sea, así les ponía. Se estaba divirtiendo. Yo también me hubiera divertido poniéndole nombres a todos. El cocodrilo, ¿de dónde sacaría las ideas para llamar a cada animal? Y luego dice en versículo 20: puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios sacó de una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a un hombre y la presentó a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. O sea que él se divertía con los animales, pero había algo todavía en Adán que Dios decía: no, pues es que le hace falta algo. Está todos los animales que ya les puso nombre, y seguramente pues sí se rió de algunos, o sonrió por lo menos de algunos nombres que Adán le puso a cada animal, pero había algo, faltaba una compañera. Entonces hace la mujer, y aquí mismo le dice, estaban en este parque tan hermoso de atracciones, pero estaban desnudos, no sentían vergüenza, no conocían la vergüenza. Y es algo que ahorita vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. En el capítulo 3 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y por supuesto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Hasta ahí voy a llegar ahorita seguimos. Aquí me dice varias cosas la escritura. La serpiente, que es el diablo, primero normalmente te dice verdades a medias, ¿no? Eso ya lo conocemos, pero también me dice otra cosa antes de eso, me dice que normalmente, o sea, el diablo ya no utiliza el mismo método de antes, ¿no? Que era aparecerse con unos cuernotes, asusta a la gente. Entonces, ¿cómo hace para que la gente peque? No, pues la gente se asusta y menos peca, ¿no? Pero me pone a reflexionar que la serpiente hablaba. Si yo fuera Eva y de repente me dice la serpiente, ¿qué onda, Eva? Mira que yo hubiera dicho, ¿achis hablas? O sea, ¿cómo una serpiente va a hablar? Entonces eso me habla de que los animales, hay una posibilidad de que los animales hablaban, porque si no se lo hubiera hecho extrañísimo. ¿Sabes qué? Vente, mira, la serpiente me está hablando. ¿Sí me entienden? Entonces era algo familiar. ¿Sí me entienden? Existe la posibilidad, no estoy asegurando, que los animales hablaban. Entonces era algo tan normal que pudiéramos hablar a lo mejor con los perros y ¿qué onda? Por eso a lo mejor ahorita pensamos y decimos, pues a los perritos a veces nada más les falta hablar. Yo puedo creer eso, no estoy asegurándolo, pero puedo creerlo. Porque la serpiente como si nada, ¿qué onda, Eva? Pues no pueden comer de nada. Y Eva como sin ningún problema le responde, no, sí podemos comer. O sea, imagínense a mí hablando con una serpiente, así tan quitado de la pena, seguramente hablaban. Y esto, otra cosa que me habla la escritura es que el diablo normalmente se muestra de una manera familiar para tratar de destruirnos, ¿no? O sea, una manera familiar. En la escritura podemos ver, y después todos lo pueden checar, donde en un pasaje a Jesús, Pedro, su apóstol, que había estado con él, de repente le dice Pedro a Jesús, Jesús, yo no voy a dejar que eso te pase, yo no voy a dejar que vengan por ti y voy a golpearlos y estoy parafraseando exactamente, pero más o menos dice que Pedro empezó queriéndolo defender y resulta que Jesús le dijo, cállate, Satanás. Pues ¿cómo? Si unos momentos atrás Jesús había puesto de ejemplo a Pedro como un hombre que reconocía que él era el Hijo de Dios y que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino que era su Padre que estaba en los cielos. Y después al otro día o minutos después le dice Satanás. ¿Sí me entienden? Entonces normalmente el diablo a veces nos sugiere cosas o me da la impresión de que ha encontrado una manera de querer seducirnos que sea familiar para nosotros. Es difícil que lleguemos a pecar si tenemos una tentación tan obvia. Normalmente llega el diablo y te ofrece algo que sea familiar, que sea cercano, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, comen el fruto, todos sabemos qué es lo que pasa. Dice la escritura que se cubrieron de su desnudez, ahora tenían pena. Dice, entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. A partir de ese momento ya estábamos en ese parque de diversiones, pero ya no teníamos que estar en ese parque de diversiones, porque se supone cuando tú vas a un parque de diversiones, tú estás feliz. Es como si vas a un parque de diversiones y no estás disfrutando, pues mejor vete. Entonces lo que pasó fue, después la escritura dice que el Señor se paseaba por el jardín y de repente les habló. Ustedes lo pueden seguir leyendo en su casa. Les llama por su nombre y ellos se esconden porque sienten temor y sienten vergüenza y están tapados con ramas. Y entonces el Señor dice en el mismo capítulo 3, pero ya al final,
Empieza obviamente a reprenderlos, empieza a decir que por qué comieron de ese fruto, por qué se subieron a ese juego que les dijo, que casi casi les ponía danger, 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 peligro, no te subas, no puedes, disfruta todo menos este. Entonces, después de que les dice, ¿sabes qué? Bueno, a partir de ahora tú vas a sufrir, vas a tener tus hijos y te va a doler mucho, tú Adán vas a tener que trabajar muchísimo y para sacar comida para tu familia. Y después pasa algo, dice en el capítulo 3 del versículo 20, dice, después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, al fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Prácticamente lo que pasó fue que dijo, ¿saben qué? Ustedes ya no pueden disfrutar porque ya se les fue la alegría, ya tienen pena, ya les da vergüenza estar como estaban. Y también dicen los más estudiosos de la palabra y los que han estudiado mucho las escrituras, que cuando Dios dice, Dios dijo, ¿qué va a pasar ahora si comen del fruto? Mejor expulsémoslo. Con el que estaba hablando Dios era con Jesús y con el Espíritu Santo, porque pues con quién más hablaba. Aquí la escritura bien clarito dice, luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. Entonces dicen los más estudiosos que Dios Padre estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces dijo, tenemos que sacarlos, porque hemos puesto en el parque de diversiones, el mejor de la existencia, dos árboles, y uno es del conocimiento del bien y el mal y el otro de la vida eterna. Entonces, si ellos, de verdad era muy riesgoso porque justamente estaba a un lado, ahí lo dice la escritura, estaba a un lado, o sea, si ellos en cuanto comieran el del conocimiento del bien y el mal, comían lo otro, se armaba una catástrofe. ¿Y qué era la catástrofe? Que toda esta vida o todo este nuevo parque que parece más de terror a veces y a veces de diversiones que vivimos, que es la vida limitada, hubiera sido eterno, hubiéramos tenido sufrimiento eterno, y a veces a lo mejor alguna que otro destello de alegría como lo hemos tenido, pero realmente nosotros estábamos en el mejor parque de diversiones, no había el por qué salirnos cuando ya se nos había dado una instrucción. Y cuando llegamos a esta vida, de repente nacemos y nos encontramos con muchas filosofías de vida. La iglesia nos trata de dar todas las herramientas que están escritas, aquí en Génesis lo dice bien, ese parque se creó para nosotros y ahora estamos en un intento de parque acá afuera viviendo, una vida limitada. Pero no nos dicen, la vida allá afuera de las iglesias nos dice con sus filosofías huecas que nacimos del chango y todo este tipo de cosas, que tú debes de vivir la vida, que solo hay una, que no hay eternidad, que tú eres el Dios, tú eres tu propio Dios y un sinfín de cosas que normalmente a veces cuando realmente no creemos tanto en el Señor nos llegan a desestabilizar. Pero el Señor en esta vida no se quedó así. O sea, sí nos sacó, puso ángeles custodiando el mejor parque de diversiones, pero sabía que que su mayor creación no podía quedar así, no podía quedar así. Entonces
tuvo un plan B. Y dijo, ¿saben qué? Bueno, el mejor parque de diversiones lo desaprovecharon, mi mayor creación, mi mayor creación más que Los Ángeles. No les estoy diciendo cosas por decirlo, dice la Escritura que Dios nos tiene un lugar especial aún más que Los Ángeles, porque Los Ángeles, lo que nos ha dejado ver la Escritura es que no tienen tanta emoción, no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Pero no se nos da como un instructivo de cómo vivir en este parque de diversiones que no está tan padre. Algunos pueden decir, pues, ¿sabes qué? Jorge, a mí me tocó nacer en la casa del terror. Yo no quería nacer en la casa del terror y no, pues y otros, a mí me tocó nacer en la casa de la abundancia, pero hay algo que me falta porque sí hay mucha atracción, pero hay un hueco. Entonces, y les voy a decir, la Escritura, cuando viene Jesús, nos dice que el primer Adán cometió un error. Digamos que cerró las llaves del parque y se salió y nos sacó a todos. Pero Dios tenía un plan, y el plan es volver a abrir ese parque para todo el que crea, tomado de la mano de Jesús, nos dé los boletos gratuitos para volver a entrar a ese parque. ¿Sí me entienden? Pero mientras eso pasa, mientras llegamos a ese parque, pues hay ciertas cosas y aquí que vivimos que no nos explicamos. Y Jesús, en una ocasión, llegan unos discípulos y le empiezan a decir a Jesús, Jesús, dinos quién de nosotros va a ser más grande allá en ese parque que tú creaste para nosotros. Estando aquí, le servían a Jesús. ¿Quién de nosotros va a ser más grande en ese reino? Le decían a Jesús. Y Jesús, había un niño ahí, y lo agarra y dice, mira, todo aquel que sea como este niño va a ser grande en los cielos. Y les da una cátedra de cómo ellos de verdad debían de dejar sus ideologías de poder, de contaminación de este mundo, donde a veces nos sentimos menos y hacemos cosas por inseguridad para que los demás vean que nosotros somos más que ellos. Y Dios dice, Jesús dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser allá en ese reino grande, debes de ser como uno de ellos, así. Y pone muchas veces, en muchas ocasiones, ejemplos de cómo los niños cómo debemos de ser como niños en esta tierra para poder ser grandes allá y poder llegar siquiera allá. Porque hay gente, les voy a decir, llegamos a esta tierra, llegamos a este parque y mucha gente pues no cree en Dios y quizá nunca le vaya a entrar, por más que Dios le bombardee con señales, nunca le va a entrar ni va a aceptar. Y va a decir, ¿sabes qué? Yo viví en este parque, pero no quiero el otro, simplemente no creo y no quiero. Pero los que sí creemos, pues tenemos la intención de querer agradar a Dios y saber vivir en este parque. Y el saber vivir es como niños. Les voy a contar una vez, por lo regular, cuando tú ves las cosas de lejos, o sea, cuando otras personas hacen algo y tú lo ves, es muy común que nosotros opinemos y digamos, ¿sabes qué? Yo lo hubiera hecho mejor que él. ¿O por qué hizo esto? O sea, es muy fácil opinar cuando no estamos haciendo las cosas. O cuando no tomamos una decisión que una persona que vimos tomó y se equivocó. Es muy, muy fácil. Y por lo regular, cuando somos niños, no pensamos tanto eso. No pensamos tanto, no medimos tanto los riesgos. Recuerdo en una ocasión, vinimos de vacaciones aquí a Ciudad de México, estábamos en Monterrey todavía, y vinimos de vacaciones, mi esposa, mis 2 hijos y yo, y pues entramos al Six Flags, que es pues lo más cercano que hay aquí, ¿no? En México. Y me acuerdo que entramos en el Six Flags y entrando luego había un juego grandísimo que era Super Girl,
a los que han ido a Six Flags, hay un juego que son unos columpios grandísimos, pero cuando tú estás abajo dices, no inventes, pues sí. Y yo la verdad tenía muchísimo tiempo, yo creo que desde mis 12 años, sin exagerar, que no me subía a un juego mecánico, que es el mayor atractivo de un parque de diversiones. Pero como iba con mis hijos, yo fui el primero que dijo, le dije a mi esposa, niños, ¿qué onda? Nos subimos, hasta iba Marcela también creo. Nos subimos, sí, y todos niños, sí, mi esposa, no, espérate, está muy grande. Yo, no, hombre, vamos a subirnos. Dice, no, le dije, no inventes, ¿cuándo vamos a volver a venir? Aparte es un columpio ahí, o sea, está, no, hombre. Cuando nos subimos, yo era bien valiente, de verdad. Antes, para los parques de diversiones, me quería subir al dragón ese de las, pues sí, de las, ¿cómo se llama? De las iglesias donde hacen festivales y ahí está el dragón y ahí vas, ¿no? Pero en esa ocasión dije, no, pues está fácil y tenía muchísimo que no me subía a un juego. Bueno, me tocó mi hija a un lado, dije, hasta ahí todo bien, empieza el juego, da vueltas, y iba dando más vueltas y íbamos subiendo y me empecé a dar cuenta que los eslabones de la cadena del columpio ese que yo veía de hasta arriba eran muy frágiles. Entonces les prometo de verdad que yo estaba arriba y Señor, perdóname. Y cerraba los ojos y cuando los abría veía a un lado a mi hija y mi hija ¡ah! Y con las piernas ¡ah! Y yo, Estefanía, no te muevas. Y yo, Dios, perdóname, de verdad, perdóname. ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo decía, no inventes, esto se va a zafar en cualquier momento y me caigo, nos morimos todos. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué estaba pensando yo? Y es que cuando uno está de afuera y toma la gente decisiones, pues es muy fácil opinar. Pero ya cuando estás viviendo y ves todos los riesgos, tienes temor. Entonces yo me recuerdo que estaba regañando a mi hija como no tiene una idea, orando a Dios, de verdad. Me puse tan tieso que cuando me bajé, miren, es más, ustedes creen en Dios, pero si hubieran ido, me hubieran visto, hubieran dudado por un segundo que el Homo erectus que hablaba que existía, porque yo me bajé así con la quijada, así se me contracturó todo. Tardé como 5 minutos en relajarme y decir, no inventes, ¿qué hice? Y es que empecé a pensar, dije, mi hija no mide el peligro, mis hijos no miden el peligro, ¿no? Y normalmente cuando somos niños, pues, a ver, yo me puse a pensar, mi hija no me lo dijo, pero a ver, está mi papá a un lado, yo he visto que se han subido, no va a pasar nada. Entonces el vivir como niños a veces realmente nos libera y nos hace disfrutar de las bendiciones. Pero cuando empezamos a crecer, ustedes conocen la historia de Peter Pan, ¿no? Peter Pan era un niño que se iba a un mundo mágico de la tierra de nunca jamás, pero cuando empezó a crecer ya no pudo ir. ¿Por qué? Porque tuvo una vida normal. Y es que cuando se es niño, de verdad, todo se ve con otros ojos, con otra perspectiva. Empezamos a disfrutar, las cosas no nos preocupan tanto, no medimos tanto los riesgos, porque realmente empezamos y ponemos nuestra mente más en disfrutar que en medir los riesgos. Y cuando uno va creciendo empieza a tener más miedo y vergüenza de las decisiones que tomamos. Y no me van a dejar mentir, empezamos a pensar más, no tanto en nosotros, sino en las repercusiones que puede haber para nuestra familia o para los que están alrededor, porque si hubiera dicho, no, pues estoy solo, no, hombre, me hubiera puesto tieso igual, pero no hubiera estado tan estresado arriba del juego, que de verdad no fue nada padre lo que viví. Pero cuando realmente ya empezamos a crecer, empezamos a poner demasiada atención en las decisiones que tomamos, y esto se vuelve un poco de temor. Entonces nos volvemos muy meticulosos y dejamos de disfrutar las cosas. Entonces la vida se vuelve como ese parque de diversiones donde al principio de la creación no podíamos disfrutar, pero ya no disfrutamos. Y miren, como en todo parque de diversiones no hay una seguridad de nada.
El primer accidente en un parque de diversiones fue cuando Adán y Eva comieron esa manzana. Era algo que no estaba presupuestado, y más porque le estás diciendo no comas. Bueno, salió algo inesperado, lo que no estaba planeado. Cuando nosotros a veces, y nos hemos enterado de noticias donde se cayó un juego y la gente pues ahí está con el morbo viendo qué juego se cayó y cuántas vidas se perdieron y luego que decimos, no, pues que en un parque de diversiones de Disney un cocodrilo se comió a una niña. ¿Y cómo puede ser si es para ir a disfrutar y se vuelve un accidente? Y en esta vida es igual. A veces el temor a tomar decisiones y que no salgan como las queremos nos vuelve más temerosos, más temerosos. Y yo decía, no, pues esto nada más lo viven los niños, ¿no? O sea, no puedo vivir como niño. La palabra dice que seamos astutos como las serpientes, pero mansos como la paloma. Y ser como niños es disfrutar y ser manso, ser humilde, ser sencillo. Pero también debemos de ser astutos, saber qué decisiones tomar y no quitarnos o no tomar decisiones por temor. Porque les voy a decir una cosa, cuando a veces tomamos decisiones que nos cuestan algo que realmente no estaba presupuestado en nuestra mente, nos da temor seguir tomando decisiones. Y a veces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué? Si hubiera hecho otra cosa, o ¿por qué firmé este contrato si tenía trabajo allá? ¿Para qué? Cualquier cosa nos da temor y luego empezamos a pensar, la regué, no debí subirme a este juego, no debí haber hecho esto, no debí tomar esta decisión. ¿Quién me obligó? Nadie me obligó. Dios me dijo que podía decir lo que sea y según yo oré y le pedí, pero ya estoy viendo que en este juego no está nada padre. Y cuando llega un accidente, cuando lo que realmente no estaba contemplado, nos empezamos de verdad a deprimir, a darnos más vergüenza, exactamente lo que pasó en el jardín, y a tener temor. Y mire, yo en una ocasión, pues yo le decía, obviamente Dios, tenemos que ser como niños, vivir esta vida como niños, porque tu palabra dice, cuando oramos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se puede vivir? Aquí no se puede vivir como allá, pero teniendo una actitud como la de un niño. No es que seamos como niños, no vamos a, mamá, ¿me das de comer? No. O sea, que tengamos la actitud de un niño, ¿sí me entiendes? Sin estar pensando en lo malo. Entonces yo decía, Dios, pues o sea, ¿cómo puedo vivir con un niño? Ya estoy grande. Sí puedo estar y crear un ambiente porque tú me has hecho libre, yo ya te conozco, Señor, pero es imposible vivir como un niño. Y en una ocasión, Dios me mostró a un familiar que tomó una decisión. Y yo dije, pues hasta ahí todo normal, porque tú dices, bueno, normalmente nosotros vemos a las personas de lejos y vemos las decisiones que tomaron, pero cuando son personas demasiado importantes para nosotros, nunca decimos, yo hubiera hecho esto, jamás. Cuando pasa un accidente, cuando pasa algo que le pasó a alguien que tú amas, tú dices, Señor, ¿qué pasó? Ese accidente, esa decisión. Y Dios me mostraba a un familiar y me decía, mira, él tomó la decisión de subirse a ese juego. Y no era una decisión como cualquiera a lo mejor de nosotros hubiera tomado, algo simple, pero que se volvió en un accidente. Y Dios me mostraba y me decía, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque evidentemente afectó su vida. Y yo dije, ¿por qué pasó esto? ¿Y cómo se puede vivir como feliz en esto? O sea, no hay cómo vivir feliz después de esto. Y el Señor me mostraba y me hacía ver que iba de su mano con este familiar
y, y pasaba este accidente y él me decía, mira, tú me decías que no se podía vivir como un niño, ¿verdad? Dice, ve la actitud que está tomando a pesar de esto que pasó. Y les prometo que ese familiar me dio y me da y me sigue dando lecciones de verdad de cómo vivir la vida en este parque, porque nunca sabemos qué es lo que pueda pasar al tomar decisiones. Y Dios me mostraba y decía, vele cómo sonríe, vele cómo no tiene miedo a seguir subiéndose a otros juegos, ve cómo no tiene vergüenza. Sí, pasó un accidente, así como pasó con Adán, pero a pesar de que nosotros estamos en esta tierra, el que el Señor esté con nosotros a pesar de cualquier decisión que hayamos tomado, de verdad no tiene precio. Y sí se puede, y soy testigo, y no digo que yo, porque Dios me ha puesto un ejemplo y yo puedo decir, ¿y por qué pasó esto con esta persona? Y él me dijo, o sea, no todas las personas son aptas para muchas cosas, pero son aptas para dar el ejemplo también a otras. Y para mí de verdad es una bendición ver a ese familiar tan contento, tan alegre, tan cero de temor y cero vergüenza con lo que Dios ha hecho, que me ha dado una lección de cómo vivir esta vida como un niño, sin temor a tomar decisiones, sin sentir vergüenza. Y luego me pongo a ver la vida de Jesús, lo que vino a hacer. En Romanos 5, del 12 al 21, miren lo que dice. Aquí estoy, se me traspapeló, pero aquí lo tengo, permítame un segundo. Romanos 5, del 12 al 21, dice la Escritura. Cuando Adán pecó, esto lo está diciendo Pablo el apóstol, después de años y años y años, que ya estábamos en esta tierra y que Jesús ya había ascendido al cielo. Miren lo que dice Pablo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya peca aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de todos, quien aún tenía que venir, pero hay un símbolo, una representación de todos, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y Él es el resultado del regalo inmerecido de Dios. Es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de amor trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos.
Por uno solos que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de que mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia, la maravillosa gracia de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, prácticamente Pablo nos está resumiendo que aquel parque de diversiones del que fuimos expulsados por la decisión de este varón llamado Adán, ahora con lo que Jesús hizo, pues tenemos la oportunidad de agarrar gratuitamente ese nuevo pase para llevarnos nuevamente a ese parque del cual Dios creó para nosotros. Y miren, la verdad, ustedes lo pueden seguir leyendo en su casa después, pero hay un momento donde Jesús sabía que no era fácil. Hay una serie de Chosen que me la recomendó Rigonato, donde la verdad, al principio, les soy sincero, cuando me la recomendó dije, es más de lo mismo, o sea, prefiero leer la Biblia porque siempre es lo mismo, ponen a Jesús haciendo lo mismo y no es como que, pero cuando la vi me sorprendió y le hice caso a esa emoción que él me decía porque prácticamente ponen a Jesús realmente como lo vemos muchos de nosotros. La Escritura dice que fue 100% hombre y 100% Dios. Y al ser 100% hombre, pues comía, se reía, tenía amigos que muchos de sus discípulos eran sus amigos. Y al ser hombre también sentía tristeza. En una ocasión que murió uno de sus mejores amigos, estaba llorando, pidiéndole al Padre que lo resucitara. Y estaba llorando porque veía toda la gente que estaba llorando por ese amigo que era Lázaro, que después él entraría y conoceríamos el milagro que Dios hizo a través de Jesús. Pero hubo un momento donde Jesús está en el monte del Getsemaní, donde ya sabía que había llegado su hora y seguía siendo hombre. Y seguía siendo hombre porque la Escritura dice que casi lloraba sangre, así lo dice. Y Jesús dice, Padre, yo te pido que me libres de esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero yo te pido que me libres de esta copa. Yo no me imagino el miedo que sentía al saber que él se iba a subir al juego de la muerte. ¿Sí me entienden? A ese juego que ya no hay regreso, al que en esta vida nosotros sabemos que en algún momento vamos a llegar a formarnos y nos va a tocar dar ese paso para subir a ese juego. Él estaba en ese punto donde sabía, donde tenía que subir al juego, pero hay algo que a mí, y por eso me llega tanto, de verdad, el que Dios me haya puesto de ejemplo a este familiar, porque cuando yo veo a este familiar, la decisión que tomó fue por amor a mis hijos. Y Jesús, la decisión que tomó de subir a este juego de la muerte fue por amor a todos nosotros. Sabía que no iba a estar padre, sabía que ese juego no está padre de pasar y sin embargo subió porque sabía que él era el único que podía pasar, que subir ese juego y regresar en cuerpo físico, pero no dejaba de pensar de que iba a ser doloroso, de que iba a sentir la muerte, de que iba a sentir todo lo que los seres humanos en el último suspiro sentimos, de que iba a sentir esa soledad,
de quedarte a lo mejor solo en un hospital o que tu muerte a lo mejor sea sin que nadie la vea, qué sé yo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y lo bueno de toda esta historia de parques de diversiones es que Él venció a la muerte. Él subió al juego y regresó para decirnos, ¿saben qué? No nada más regresé, estuvo difícil y por eso yo siento lo que ustedes sienten y por eso le ruego al Padre por todos ustedes, porque sé en carne propia lo que ustedes pasan por todas las situaciones de dolor. Pero no nada más eso, les vengo a decir que les tengo un ticket para entrar a ese parque eternamente, solamente con que crean en que yo soy el Hijo de Dios, el creador de ese parque, pero que sabía que el juego de la muerte va a llegar en ustedes, pero que los vamos a poder llevar a donde se creó para ustedes. Eso lo estoy parafraseando, pero eso es lo que está aquí en las Escrituras. Y lo bueno de todo esto es que simplemente es por una decisión, por la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ese parque, yo quiero disfrutar en ese parque de diversiones eterno. Y mientras estoy aquí, al aceptarte, a tomar ese ticket, estoy consciente de que no va a ser una vida color de rosa como la pinta Disneyland o como la pinta, no va a ser, porque la Escritura también nos dice que Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. O sea, cualquier decisión que tomen, si van, se pueden equivocar y pueden sufrir, pero yo voy a estar a su lado. Yo voy a estar a su lado y no quiero que tengan temor a tomar otras decisiones. No quiero que tengan temor, no quiero que tengas temor, no quiero que sientas vergüenza de la decisión que has tomado. No quiero que empieces a pensar, ¿y si hubiera tomado otra decisión? Dios nos dice, ten ánimo, ya estás aquí y yo te voy a dar la victoria a pesar del dolor. Entonces, les pido por favor que se paren y hagamos una oración, acompáñenme, donde le digamos a Dios que queremos ese ticket, que lo recibimos como nuestro Señor, pero aparte mientras estamos en esta vida, nos ayude a tener esa actitud de niños, felices a pesar de las decisiones y las consecuencias de las decisiones, que nos libre del temor de tomar decisiones, que nos libre de la vergüenza que podamos sentir a tomar decisiones y que nos acompañe agarrados de su mano, porque Él más que nadie sabe que hay decisiones que tomamos que las consecuencias ni nos las esperábamos, pero que Él nos puede dar la bendición de poder disfrutar. Así como vi a mi hija que no veía el riesgo en ese juego de columpio, que ella sentía el aire y ella pudo ver lo que yo no veía. Ella quizá vio el aire, que veía los árboles chiquitos y disfrutaba de todo eso porque sabía que a un lado iba su papá, aunque no entendía nada su papá, iba a un lado su papá. Bueno, pues ustedes y yo no somos Estefanía, no somos mi hija, somos personas que sabemos que a pesar de que nos hayamos subido a un juego riesgoso, Él va con nosotros y podemos disfrutar del aire, disfrutar de ver alrededor todo, porque tenemos vida. Y si esta vida se va a acabar y algún día vamos a tener que dar ese paso de subir, pero vamos a saber que vamos a tener la victoria y que nos espera el mejor parque de diversiones. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que nos has dado. Yo te quiero pedir primeramente, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, ser valientes a tomar decisiones, a no tener miedo, Señor, a seguir viviendo esta vida, como lo dice tu palabra, como en el cielo, Señor, a ser como esos niños que no ven el peligro simplemente porque su papá está a un lado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes un plan mayor y más grande, que hay un parque que nos espera, que no se compara a Disney, que no se compara a esta vida, que no se compara a nada, pero que mientras estamos en esta vida, Señor,
podamos disfrutar agarrados de tu mano, Señor. Pongo en tus manos a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora yo les quiero pedir que repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora agradezco tu palabra, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te agradezco que te hayas subido a ese juego y hayas sufrido por amor a mí. Gracias por pensar en mí. En este día, Señor, yo agradezco y declaro que tú eres el Hijo de Dios, que tú resucitaste al tercer día y que yo tomo ese pase para entrar a ese juego, a ese parque eterno de diversiones. Ayúdame a ser valiente y a disfrutar la vida acompañado de tu mano, arriba de juegos intensos y de los más nobles. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.